Arratsaldeon guztioi, buenas tardes ya a todos. Vamos a pasar a, presentar la última conferencia de esta mañana antes de la mesa redonda. Bueno, el que sea esta conferencia o la temática de esta conferencia la última no es casual, sino que bueno, pues responde a una intención o a un problema que llevamos viendo o un tema que ha surgido durante toda la mañana y es el tema de los datos. Hemos visto diferentes deportes, el fútbol, el baloncesto, el ciclismo y en todos ellos cómo se organizaba el staff pues para el alto rendimiento y en todos ha surgido un concepto que son los datos. Cómo se manejan esos datos, cómo se tratan, cómo se investigan y bueno, para ello tenemos aquí a un especialista que es Martí Casal. Él es doctor en estadística por la Universidad de Vic. Su desarrollo profesional ha ido ligado al ámbito académico y al ámbito del deporte. En el ámbito académico es profesor de la Universidad de Vic, Universidad de Barcelona y también con respecto al deporte, todos esos conocimientos que tiene los aplica directamente en el deporte. Ha sido analista en los Memphis Grizzlies de baloncesto, también ha trabajado en el Fútbol Club Barcelona, también en el ámbito también de la prevención y el tratamiento de las lesiones, con lo cual creo que lo que nos puede aportar en esta charla puede ser muy importante porque es un tema muy recurrente cuando nos referimos siempre al Health of Performance o todo lo que es el alto rendimiento. No me voy a extender más porque creo que vamos muy justos de tiempo y te dejo, Martí. Después pasaremos al turno de preguntas. Bueno, primero muchas gracias por la organización, por poder estar aquí con todos vosotros, también en especial a Julio Calleja. La verdad es que, bueno, seguramente pensaréis, wow, un estadístico, un doctorado en estadística, qué raro, ¿no? Es un outlier, ¿qué hace aquí, no? Pero hace mucho tiempo que trabajo en el mundo del deporte y la verdad es que a veces incluso como ceno con sport scientists, con médicos del deporte, con fisioterapeutas, ya no sé realmente qué soy, ¿no? Pero al final lo importante de las personas es no qué eres, qué título tienes, sino realmente a qué te dedicas hoy día, ¿no? A veces lo olvidamos esto, porque igual pues yo me saqué un título de inglés, ¿no? Muy bueno, pero hace muchos años que no hablo inglés, entonces no sirve de nada, ¿no? Los títulos a veces esconden muchas cosas, ¿no? Entonces, la organización me pidió un poco que explicara la aplicación de la estadística avanzada a la toma de decisiones en departamentos de rendimiento, pero yo cambio el título ya casi, porque, ostras, Martí, te sales de la norma. No, ¿qué pasa? Que cuando queremos hablar de departamentos de rendimiento y estadística avanzada, es importante siempre qué está sucediendo. Lo han comentado algunos compañeros, han hablado ya de Sport Science, pero ¿podemos hacer Sport Science muchas personas que estamos aquí, que hemos hecho ciencias de actividad física del deporte, estamos estudiando los másters, etcétera? ¿Dónde está la Statistical Science? Y hablaremos un poco de ello, ¿de acuerdo? Entonces, la charla de hoy lo que os hablaré es, primero, ¿qué es realmente estadística? Parece una tontería hacer esta pregunta, pero es importante, porque a veces no nos comunicamos bien y tenemos que intentar ver si todos entendemos estadística por igual. Después hablaremos un poco de la visualización de datos, la tecnología, qué está pasando o qué proceso muy rápido está a nivel evolutivo. Después los tipos de datos, variables y CSP, porque a veces tenemos muchos datos de golpe y no sabemos por dónde empezar, pero igual no necesitamos unos consejos. Y después las especializaciones del estadístico deportivo. Hay muchos especialistas y os comentaré 4 o 5. Todos vienen de Estados Unidos, pero se esconden muchas cosas que a veces aquí estamos siempre diciendo lo mismo. Es que allí es diferente, aquí es otra historia. No, tenemos que conocer qué está pasando ahí, pero bien. Y después, ¿qué tengo que hacer antes de hacer un análisis estadístico?
Os daremos algunos tips y hablaremos un poco de ello para discutirlo. Y por último, pues algunas anécdotas que os puedo explicar a nivel profesional y a nivel académico, porque como bien os han comentado, he trabajado en sitios académicos y en sitios profesionales y no tiene nada que ver. Este gap a veces no es fácil de manejar. Entonces, como os he dicho, primero, lo que primero haremos es saber un poco cómo estáis. Es decir, he preparado un Mentimeter, ¿vale? Muy rápido, ¿vale? Tenéis, no sé si sabéis cómo funciona, pero básicamente el móvil, si tenéis móvil, seguramente lo podéis hacer. Solo tenéis que ir a menti.com, muy rápido, será un minuto, y así ya os hago trabajar. La verdad es que yo ya os quiero hacer trabajar. Tenéis que ir a menti.com y poner este código, 66306242. ¿Qué tenéis que hacer? Solo tenéis que poner tres palabras que vosotros podáis definir realmente qué es estadística. ¿Qué es lo más importante? Las tres palabras más importantes para definir estadística. En un momento nos conoceremos. 66306242. ¿Por qué os hago esto? Porque muchas veces hablamos en departamentos de rendimiento, hay 6 personas delante, hay un fisio, hay un analista, un entrenador, pero no todos entendemos por igual una misma palabra y no nos decimos nada. Igual nos hace falta un abogado, wow. Sí, Borja, wow. Sí, a ver, números. Quiero ver qué os da la estadística. ¿Qué es realmente estadística? Con 3 palabras. Números, gráficas, datos, análisis, frecuencias, rendimiento, descriptiva, probabilidad, información. En un momento, igual estamos sentados todos, no nos decimos nada y nos pensamos que todos pensamos lo mismo. Y no es lo mismo. Estamos pensando diferente. Datos, análisis. Evidentemente, en estas charlas que he visto hoy, fenomenales, me han encantado, todos hablamos en algún momento de datos. Datos o información. Lo más importante no es solamente los datos. Y ahora veremos por qué. Según Spiegel, ¿vale? Una de las mejores estadísticas que ha habido en América, ¿vale? Ella define la estadística como la ciencia de recolectar, organizar, resumir o presentar los datos, pero siempre para intentar manejar la incertidumbre. La estadística maneja la incertidumbre. Es importante tener datos, pero hay que tener presente la incertidumbre para después tomar decisiones. Fijaros bien, ¿y todo esto cómo se consigue? Con una cultura. Los niños pequeños, cuando van a un partido de los Golden State Warriors, ¿vale? Por ejemplo, les ponen no solamente el resultado, sino aquí le ponen el tanto por ciento de field goal, o sea, de los tiros anotados, ¿vale? Y ponen la fórmula y tal, etcétera. Esto es una fórmula muy sencilla, igual que hay algunas fórmulas de eficiencia un poco pues diferentes, pero esto te culturiza ya de pequeño. Cuando tú hablas con jugadores, no le puedes explicar a Messi algunas gráficas de forma sencilla para que lo integre y vea que puede ser importante para él. En cambio, los niños pequeños, en la Soccer League, por ejemplo, esto está ya muy trabajado. La cultura cívica estadística es muy diferente y todo depende de nosotros. Para mí, lo más importante es statistical thinking. ¿Por qué? Hay que pensar. ¿Y cómo se hace esto de pensar? Aquí, por ejemplo, yo lo que veo muy bien es, ostras, tenemos que hacer muy buenas preguntas. ¿Es importante la reproducibilidad de los datos? ¿Es importante la replicabilidad de los datos? Sí, porque hay muchos estudios que son muy bonitos, pero igual yo no me he dado cuenta que igual he tecleado mal alguna cosa y no lo puedo reproducir otra vez. Los análisis, es importante tener en cuenta la validez interna de los estudios que estamos haciendo. En alto rendimiento, la validez externa, la transparencia, los problemas éticos, pero sobre todo siempre con incertidumbre. Y hay diferentes tipos de estudios. En el deporte hay muchos estudios descriptivos, pero es que creo que se pueden hacer estudios descriptivos un poco más sofisticados. También hay estudios exploratorios, mecanísticos, causales, predictivos.
no es hablar de Machine Learning. Machine Learning es un modelo estadístico. Puede ser una regresión logística, un modelo lineal. Pero no hace falta poner juegos artificiales. Hay que hablar primero de las variables que tienes delante y qué tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Esto lo iremos viendo y os quiero enseñar una cosa. ¿Cuántos de aquí nosotros hemos ido a un grado de ciencias del deporte o de otros grados y la asignatura de estadística que se da en segundo siempre más o menos tiene el mismo patrón? Población muestra, las variables, qué tipo de variables, descriptiva, gráficos, qué tipo de gráficos tenemos que utilizar y nos vamos a regresión y correlación si llegamos. Inferencia estadística, valor P, ¿no? Comparaciones de proporciones, tal. Y llegamos aquí. ¿Qué pasa? Que después, al cabo de unos años, hago un máster o me voy a un equipo profesional y vuelvo a reciclarme o a ver, y tengo muchos datos porque he puesto datos a mis atletas y quiero ver qué pasa. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque lo que está faltando, hace muchos años la estadística también ha evolucionado. Y hace 20 años que todavía seguimos igual y estamos enseñando la estadística como hace 20 años. El problema es la educación. En Estados Unidos, el 2006 y el 2015 han actualizado una guía de cómo explicar la estadística a cualquier tipo de grado. Estadística básica. ¿Y cómo se explica? Con 6 recomendaciones. Enseñando Statistical Thinking. Statistical Thinking, porque lo que no puede ser es que tú realmente expliques básicamente ejemplos con 2 variables. Explicar ejemplos con 2 variables puede ser un problema, porque no tienes una mente multivariable. Muchas veces podemos ver, oye, ¿cuál es la probabilidad de que si estiras o no estiras tengas una lesión o no? Pero es que depende de otro factor. Hay otra variable, tenemos que poner otro filtro, otro. Necesitamos estas mentalidades. Después, trabajar con datos reales. Si el alumno no trabaja con datos reales, después no estás entrenado de golpe, tienes el máster y trabajas en un equipo con datos reales. Este es el problema. Actualmente estoy dando clases ahora de una asignatura en cuarto de Sports Analytics y todo lo seguimos con este patrón. También importante, utilizar la tecnología, comprender los conceptos. ¿Sabes diferenciar qué es Data Science, qué es inteligencia artificial, qué es algoritmo o qué es Machine Learning? Esto es el ABC. Entonces, nos podemos sentar a trabajar con datos. Esto es importante. Culturizarnos. En Estados Unidos ya están hablando de alfabetización estadística. La cultura cívica estadística. ¿Qué quiere decir Data Literacy? Data Literacy quiere decir que tú puedes comprender, crear la información de los datos. Tú puedes leer la información. Muchas veces no sabemos leer. Esto lo hemos vivido mucho con los periodistas de datos, con la época del COVID. Leemos muchas cosas y cada uno da su opinión. Pero nos falta esta cultura de Data Literacy. La Data Literacy está compuesta por estos 3 términos y os enseñaré el primero, Statistical Literacy. ¿Qué es Statistical Literacy? Es básicamente, incluye la habilidad de realmente comprender la información estadística que tenemos delante. Aquí explico una anécdota muy fácil, muy rápida, y es que en Chapel Hill, en Estados Unidos, en la Universidad de Chapel Hill, hace ya unos años, no sé si sabéis la anécdota, es que salió a la luz que los graduados de geografía, cuando acababan la carrera, pues cobraban mucho dinero a nivel de average, ¿vale? De promedio. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta que había una persona que era un becado deportista, que era Michael Jordan, que cobraba mucho dinero. Entonces, cuando utilizaron el average, el promedio, utilizaron la media. Y la medida de centralización más adiente no era la media, sino era la mediana. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los padres rápidamente a poner a su hijo a estudiar geografía. Es decir, muchos cobraban $40.000 y él cobraba 500 millones de dólares. Entonces, el problema es estos puntos los tenemos cada día en el mundo del deporte. Estamos obsesionados con sumas totales, con medias, pero hay que vigilar con estos términos, ¿de acuerdo? Otro punto importante, evidentemente la estadística podemos fallar una y otra vez, pero nos tenemos que intentar educar. Otro punto importante es el statistical reasoning. Tenemos que razonar la información que vemos. A veces queremos ir muy rápido. Es como actualmente queremos comer rápido, queremos comida rápida. Ojo, un poco más lento, da un paso atrás, piensa, ¿vale? Esta figura es una figura de lesiones en la Premier League de hace unos años. Estuve hablando con un preparador físico y miramos y como si estuviéramos haciendo un café,
¿qué ves aquí? ¿Qué pasa? Hay gente que quiere ver solamente número de lesiones, frecuencia de lesiones, frecuencia absoluta. Es un error. ¿Por qué? Porque aquí se escapan muchas cosas. Si tú solamente miras la primera columna, que es el total de número de lesiones, nos estamos equivocando. Tenemos que tener en cuenta también la frecuencia relativa, ¿vale? La frecuencia relativa, ¿qué sería? El número total de jugadores disponibles que tú tienes. ¿Todos los mismos equipos tienen las mismas posibilidades? ¿Los mismos jugadores? ¿Han jugado los mismos partidos? ¿Cuáles son las horas de exposición de cada uno de los equipos para calcular la incidencia? Y tenemos que calcular la incidencia, que es el número de lesiones, según las horas de exposición. O también podemos calcular l'injury burden, es una medida de las consecuencias. L'injury burden es el número de días de baja de los jugadores respecto a las horas de exposición. Me acuerdo en la Euroliga que salió una vez una imagen que decía que Pau Ribas en el Barça fue el jugador más productivo. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque él tuvo una lesión muy grave en el Barça y jugó muy poco, entonces a nivel de productividad era muy bueno, pero claro, este jugador estuvo muy pocos partidos. Entonces, estos fallos los cometemos muchas veces. Podemos mirar incidencias, pero incidencias por sí solas no tienen sentido. Hay que mirar mucho más. Y, por ejemplo, en este gráfico de lesiones también nos podríamos preguntar, ¿cuántas de estas lesiones son recurrentes? Y son recurrentes de un mismo jugador. ¿Este jugador es titular o no es titular en el equipo? Y podríamos ir siguiendo así. Y cuando hablamos de average, que son los días que han estado de baja, ¿este average qué es? ¿Una media, una mediana o una moda? ¿Podemos acompañarlo también una medida de centralización adiente con una medida de dispersión adiente? ¿Por qué? Porque a veces la media puede acompañarse de una desviación estándar, pero igual también podríamos mirar, si fuera una mediana, pues otra medida de dispersión. Y también podríamos mirar un intervalo de confianza. Todo depende de lo que queramos un poco contextualizar o explicar. Otro punto importante es la statistical thinking. La statistical thinking ya va un poco más allá. Cómo las investigaciones estadísticas nos conducen a hablar bien de nuestras ideas. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos hacer visualizaciones de gráficos, pero tenemos que tener en cuenta que según la información que tengamos delante, podemos hacer un gráfico más adiente que otro. Esto lo explico muchas veces a los alumnos. Depende de tu escala de medida y de tu variable, puedes hacer un tipo de visualizaciones que después te permiten comunicar mejor. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo donde estuve trabajando con un fisioterapeuta con el tema de jugadores profesionales que había un patrón de time loss y no time loss y los quería comparar. Eran jugadores profesionales. Miramos el tema del groin problem, ¿vale? Tenían problemas de groin y se miró una escala de Hagos, ¿vale? Para ver el tema del dolor. A nivel de los box plots parecía que el comportamiento era similar y el dot plot también. Pero después cuando vimos el density plot, vimos que realmente en uno de los grupos, que sería el no time loss, básicamente veíamos muy clara su distribución, donde había una frecuencia más alta, ¿no? en este grado, ¿vale? Pero en cambio los time loss veíamos que había una incertidumbre mucho mayor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los density plot a veces, según el tipo de variable, nos pueden ayudar además también a ver incluso patrones diferentes, es decir, 2 o 3 comportamientos durante toda la posibilidad de la temporada, ¿de acuerdo? Este es uno de los posibles ejemplos. Básicamente, los gráficos o las visualizaciones dependen mucho del tamaño de la muestra y de otros términos que tenemos que considerar. El artículo de Weisberg, que pongo aquí, es interesante para cómo utilizar una buena visualización de datos. A nivel de visualización y tecnología, hemos visto que las cosas han cambiado mucho. De hecho, la evolución del análisis del deporte ha sido increíble los últimos años y esto ha sido gracias también a la computación y a otras ciencias, ¿vale? Ciencias del deporte también. Pero ¿qué ha pasado? Que básicamente esto ha hecho que tengamos que hemos tenido que cambiar un poco la gestión de cómo controlar los datos en las diferentes organizaciones. Esto ha pasado en clubs, en otras instituciones y hemos tenido que cambiar un poco esta adaptación
en diferentes organizaciones. De hecho, el cambio ha sido tan grande que, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Cuando Morey, el ingeniero de datos en los Houston Rockets, pues empezó a trabajar con el tema de algunos análisis de datos que provocó un cambio en el juego, ¿no? Como por ejemplo el tiro de tres en las últimas temporadas, ¿no? que realmente vimos que cambió un poco el patrón. Otros equipos, como por ejemplo Sixers y otros, empezaron a coger departamentos de análisis para intentar un poco copiar estos modelos, ¿de acuerdo? Los modelos es interesante que se puedan copiar, pero tienen que ser muy internos. Es decir, cada uno es mejor no hacer un copy-paste, sino hacer cosas con las que realmente te sientas útil, porque si no, te desvirtúas un poco de tu camino, ¿de acuerdo? En este sentido, hemos pasado, la tecnología ha cambiado, hemos pasado de trabajar con chinchetas, ¿no? A tener pues, visualizaciones a mano. Pero ¿qué pasa? Que normalmente tenemos empresas que nos dan la posibilidad de tener datos. Estos datos que nos vienen y tenemos que trabajar, nos tenemos que preguntar un poco sobre el error de medida, las validaciones. ¿Por qué? Porque ya vimos en algún artículo que menos del 15% de las tecnologías realmente están validadas. Hay muy poca información. Igual tenemos que ser responsables nosotros o gente experta a hablar un poco claro, ¿de acuerdo? No nos tenemos que creer toda la información para trabajar, ¿de acuerdo? Otro punto importante, el Computer Vision. Computer Vision ha sido fundamental. Es decir, ahora tenemos imágenes y a partir de las imágenes tenemos información. Esto nos ha ayudado incluso a ver un partido de fútbol o de baloncesto y en el mismo momento tú puedes trabajar con el código de programación y puedes ver muchas cosas en el mismo momento que ves los jugadores y también ves tus scripts de programación. Pero ¿qué pasa? Que realmente tenemos mucha tecnología, tenemos muchos datos, pero igual lo que nos falta es un poco más de pensamiento estadístico, ¿de acuerdo? En este sentido, es importante tener en cuenta que hemos pasado, hemos pasado a tener un boom de información y recuerdo hace 4 años en el Fútbol Club Barcelona que básicamente empezaron a tener mucha información gracias al WIMU, ¿vale? Y vieron que era una buena oportunidad para obtener datos, ¿de acuerdo? Este vídeo, no sé si lo habéis visto nunca. No sé si se oye. Esto fue en un congreso de tecnología y se presentó este vídeo y empezaron a trabajar un poco con información y qué se podía hacer. Bueno, ¿qué pasa aquí? Acaba bien, con Iniesta, ¿no? Haciendo unos toques, tal. Todo esto es muy bonito, ¿vale?
mostramos la tecnología y decimos, wow, es increíble, tenemos mucha información. Pero ¿qué pasa? Entonces, todos los clubs les pasó lo mismo. Queremos información, queremos muy información, pero tenemos tiempo de reciclarnos y a intentar a utilizar bien esta información. Me acuerdo Pep Guardiola que le hicieron una entrevista y dijo, lo que queremos nosotros es la información, la buena información, no mucha información. Esto es muy bonito. Es como, por ejemplo, cuando yo quiero medir la calidad de los datos y a veces es subjetivo, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿vale?, que nos tenemos que plantear, ¿de acuerdo? Y sí que se puede trabajar todo esto. En Estados Unidos lo han trabajado bastante, ¿vale? Entonces, ahora hablaremos un poco de ellos, pero ¿qué ha pasado? Desde el punto de vista de obtener muchos datos, ¿dónde está la industria del Sports Analytics actualmente? Ahora hay dos paradigmas, ¿vale? Los dos paradigmas son los siguientes, los que están revolucionando un poco la información. Una es Celus. Celus, no sé si la conocéis, es la compañía más importante de la industria del Sports Analytics y lo que ha hecho, ¿qué es coger todos los PhD en estadística, en Computer Science y en Sports Science, ¿vale? De los diferentes deportes de todo el mundo que se pueden practicar. Trabajan en remoto y cobran mucho dinero, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues con el ex jefe de los Dodgers, ¿vale?, y con Luke Bourne, han intentado tirar adelante con una financiación muy buena, ¿vale?, porque están intentando analizar algunas muestras de equipos de las diferentes ligas, ¿vale?, de fútbol femenino, masculino, baloncesto, NFL, hockey hielo, cricket, etcétera, ¿vale?, y con gente muy potente en este sentido. Que han visto que normalmente los equipos de la NBA o equipos de NFL tienen departamentos de análisis que son familiares, pero tienen poca gente e incluso aunque tengan mucha gente no pueden conseguir trabajar a medio, a corto y a largo plazo para tener respuestas importantes a nivel científico e incluso reales. Veremos a ver cómo funciona. Y después tenemos la Cognia, que Cognia es otra historia. Es como un servicio, como una máquina para intentar ver de forma automatizada, básicamente, los diferentes patrones tácticos que podemos obtener mediante un vídeo. Si en un vídeo antes podíamos destinar 200 horas para un partido, ahora destinamos 2 horas y podemos poner tantos filtros como queramos. Esto es bastante interesante y además en tiempo real y por primera vez en nuestro momento podemos obtener mucha información y yo creo que la clave sería juntar un poco estos dos caminos. Es decir, esto sería como una investigación cualitativa y esto sería como una investigación cuantitativa. ¿Cuántas veces he dicho yo como estadístico que he hecho investigación? Las dos son importantes, porque una tiene contexto a nivel táctico y la otra también puede ser importante, aunque sean métricas, pero tú las puedes trabajar cada vez mejor. El problema es que muchas veces queremos trabajar solamente con métricas y nos falta contexto. Pues ahora se están poniendo las pilas y el día que haya una fusión, no de estas dos, sino a nivel mental de esto, puede ser muy interesante. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos datos. Estos datos pueden estar estructurados o no estructurados. Me decía un Sports Scientist que trabajó en los Astros, José Fernández, que te tienes que espabilar. Hay que programar a veces. ¿Por qué? Los datos los quiero en Excel. No puedo trabajar. Pásame los datos. No. Hay que trabajar un poco esto. Los datos, hay missings, hay ruido, hay mucho ruido muchas veces. Los tienes que tunear porque hay problemas, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante, lo ha dicho anteriormente también Francesco, que tenemos mucho ruido y necesitamos equipos multidisciplinares. Equipos multidisciplinares que hablen el mismo idioma. Y esto parece ser que necesitamos un proceso de adaptación y sobre todo de comunicación entre nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que hemos pasado de tener box scores en el baloncesto, donde hay tablas de frecuencia y las tablas de frecuencia son amigables porque las hemos estudiado en el grado, ¿vale? Y todos los entendemos, pero es que hay gente que, incluso periodistas de datos, que hablan ya de estadísticas avanzadas en el baloncesto cuando solamente es aplicar una fórmula, pues sumando o restando, ¿vale? Y nos puede dar información como los factores de Den-Oliver, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya hemos cambiado un poco el prisma, esto nos puede ayudar, hay equipos incluso que no trabajan ni con estas métricas vienen de modelos de regresión, algunos no, y son modelos de regresión desactualizados, porque igual son modelos de regresión que sirven para una época distinta, ¿vale?, de hace muchos años, y para una liga como la NBA, pero estas métricas de Den-Oliver igual no sirven para la Euroliga, para el estado actual de cómo se trabaja.
Esto es importante. Es como cuando vas al pediatra y tú dices, oye, el percentil del peso de mi hijo. Sí, pero la escala, ¿dónde estás? ¿La española o la sueca? Ojo, ¿eh? Tenemos que vigilar un poco con todo esto. Aquí he puesto un partido, bueno, en plan guiño, ese día ganó el Baskonia, pero bueno, no siempre gana, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? Entonces, también tenemos datos eventing. Datos eventing ya tenemos un poco más de contexto. Tenemos datos longitudinales. Hay mucho más información. Se pueden hacer muchas más cosas. ¿De acuerdo? Esto es importante. Pasamos de poco contexto a un poco más contexto. Y por último, pasamos ya al tracking, que ya no lo he puesto, donde hay unos volúmenes de datos increíbles donde podemos tener las coordenadas. Cuando a mí me hablan de box score, eventing y tracking, siempre lo comparo con una cosa, con una ciencia. La ciencia que realmente ha evolucionado más los últimos años. Bioinformática. La bioinformática aborda todos los problemas genéticos o biológicos gracias a las matemáticas, la computación y la estadística. Y el mundo del deporte pasa igual. Tenemos estos tres tipos de datos en el fondo. En la bioinformática lo que aborda es básicamente los problemas en las células. Y hemos pasado de tener básicamente estudios genéticos, donde se estudia un gen, a tener estudios de múltiples genes, que sería lo que se llama genomas, los estudios de los genomas, y por último, los estudios de los metagenomas, ¿vale? Que sería ya realmente, podemos saber toda la información de todos nuestros microorganismos. Entonces, pon un bioinformático a tu lado, porque esto te ayudará mucho. A veces tenemos mucha información, no sabemos por dónde empezar. Ostras, Tracking Data me da mucha información. Pero si tú tienes una persona que es un bioinformático, seguramente te ayudará, porque ya ha pasado por estos problemas. Y a la hora de interpretar datos será mucho más rápido que cualquiera. Evidentemente lo tienes que educar un poco en sports, pero por cierto, ya tenemos Sport Omics, ¿vale? La gente que le gusta la genética, pues bienvenida. Es importante siempre aprender de otras ciencias. Entonces, cuando hablamos de C-Speak o Glossary en Sports Analytics, actualmente se ha puesto mucho de moda, incluso en los partidos, de hablar de expected goals, ¿vale? Expected goals, expected threat, Corsi, muchas medidas, ¿vale? Que nos pueden ser interesantes. Pero siempre hay que tener en cuenta cuando analizamos nuestros datos los Larkin Factors. ¿Qué es esto de los Larkin Factors? Factores que siempre hay que poner como capa. Son las variables confusoras. Es muy diferente analizar información que tú quieres de expected goals o lo que sea, si tú tienes en cuenta quién tienes delante de equipo, si juegas en casa, no juegas en casa, el surface, los referees, el weather, pace, injuries, muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque te cambia totalmente la probabilidad, te cambia el contexto, te cambia mucha información. Es la forma de ver realmente qué queremos responder. ¿De acuerdo? Y por último, los mitos o la relación, los mitos o la realidad. Hay muchos periodistas que han hecho muy buenas preguntas viendo, por ejemplo, un partido de tenis. ¿Qué son los big points? O, por ejemplo, el momentum o hot hand, las rachas. Esto está estudiado en Estados Unidos hace mucho tiempo. A veces no hacemos leer artículos científicos de Estados Unidos o bien hechos porque realmente queda bien, sino porque te pueden ayudar después al día a día a tener contexto, a tener en cuenta toda esta información. Y muchas veces me preguntan, oye Martí, ¿cuáles son los modelos estadísticos más útiles? ¿Cuál es la técnica? La técnica no es importante. Lo mejor es la pregunta. La pregunta y tu información y tus variables te encaminarán a utilizar diferentes tipos de análisis. Igual contrato 8 estadísticos aquí y me responden lo mismo, pero con diferentes técnicas, ¿vale? Esto sí que es importante. Evidentemente, en el desarrollo estadístico hay muchos modelos importantes, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Bivariate Poisson en el mundo del fútbol, o Bradley Terry, o Elo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es la técnica como hablar de Machine Learning. Son otros aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, las métricas, por ejemplo, a veces nos confunden y nos llevan a tener problemas. Cuando queremos hacer copy-paste de algunas métricas como Expected Possession Value, ¿vale? Que se ha puesto bastante de moda, etcétera, esto puede ser un problema. Ya lo decía Goodhart, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo que hay que fijarte en una medida. Una medida no es un valor mágico y mira, mañana sales al campo y ya estás bien. No. Hay que tener en cuenta muchos más aspectos de incertidumbre. Y las especializaciones en el mundo del deporte, curiosamente, no es un trending topic. El primer estadístico que realmente trabajó
en el mundo del deporte hace ya muchos años, 1800. Y realmente full time. ¿De acuerdo? Cuando alguien me dice, es que aquí vamos atrasados, vamos realmente muy atrasados. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas especializaciones. Una, la más importante, es Sabermetrics. Todo el mundo ha visto esta película de Brad Pitt, de Moneyball, y parece muy chula, ¿vale? Está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que Moneyball no viene del béisbol, viene del fútbol americano. La gente pues no lo sabe. Hace mucho tiempo, muchos años antes, ya se hizo lo que se llama Moneyball. Moneyball está enfocado mucho más en scouting, a economía, a computer science, ¿no? Reunir estas habilidades. Pero lo más importante es los sabermetricians. Los sabermetricians son realmente los que realmente han trabajado más los aspectos del conocimiento. Son expertos totales en béisbol, saben mucho de béisbol y saben mucho de matemáticas. Entonces, básicamente se dedican a scouting, physical, medical, mental, los statistics en diferentes ámbitos y también business, ¿de acuerdo? Pero, ¿quién realmente está interesada en la estadística y en el deporte? Muchísima gente. Cada día tenemos más gente que puede realmente aportar. Y como estamos en la Facultad de Ciencias del Deporte, realmente, pues evidentemente, pueden estar, incluso los jugadores están interesados para diferentes tipos de objetivos. Hay fans matemáticos, estadísticos. Pero, hablando un poco de esta facultad, pues sports scientists, coaches, strength and conditioning coaches, fitness coaches, academics and students, todos estáis aquí, la mayoría. Es decir, sois muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces no lo podemos olvidar. Y cuando intentamos hablar de Sports Statistics o Sports Analytics, hace muchos años Estados Unidos decidió, no hablamos de estadística deportiva, hablamos de análisis del deporte. Es un poco más grande, vende más, ¿vale? Son muy, muy listos, ¿vale? Pero realmente en Inglaterra hablan de Performance Analytics. En Estados Unidos hablan de Sports Analytics. ¿Y qué lleva? Lleva a llevar mucha información que hemos hablado hoy con fisios, strength and conditioning coach, analistas, coaches, para intentar comunicar como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que mucha gente quiere un data scientist que sea como un Messi, ¿vale? Y realmente Sports Analytics no puede encontrar esto. Necesita realmente, Sports Analytics es una actividad donde realmente necesita un equipo multidisciplinar, donde haya dentro de las discusiones behavioral science, cómo se comportan los jugadores, sports medicine, visualización, data science, para realmente entender mucho más los deportes. Esto es la industria del deporte en Estados Unidos, en la NBA, hace pues 3 años. Hay diferentes departamentos que tienen diferentes cantidad de analistas, ¿vale? Algunos matemáticos, algunos estadísticos, algunos sports scientists que se han pasado a analistas, ¿de acuerdo? Ingenieros, ¿ok? Para esta remodelación de la gestión de la información. Todo esto es muy bonito, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Incluso aquí en la NFL también pues se está remodelando. Pero los que realmente llevan más ventaja no es ni la NBA, la NFL últimamente está un poco mejor. Realmente donde hay más ventaja es en el mundo del béisbol. El mundo del béisbol cambió el paradigma. Dijo, no hablamos de departamentos de Sports Analytics, hablamos de departamentos donde lo más importante ya no solamente es el análisis, sino es Research and Development. La ciencia para ellos es importante y tiene ya departamentos con diferentes roles. Este, por ejemplo, es Houston Astros, ¿vale? Y Filadelfia, pero Houston realmente es un modelo de equipo donde se trabaja bien un departamento de análisis. En la NBA, pues por lo que sea, hay equipos que sí que trabajan bien, pero han visto que, bueno, es más industria del deporte, un poco business, pero realmente es más de lo que nosotros nos pensamos. ¿Y qué pasa en el fútbol? Bueno, en el fútbol también hay algún astrofísico en algún departamento, estamos empezando, estamos haciendo cosas. Me acuerdo Dan Serbon cuando dijo, oye, es que Soccer Analytics es muy duro. Muchos hemos visto? Hemos dicho muchas veces, es que el fútbol es diferente que el baloncesto. Sí, es diferente. ¿Por qué? Porque en el baloncesto es más dinámico, hay muchos tiros, etcétera. En cambio, lo más importante en el fútbol es el gol, ¿no? ¿Sí? Y claro, hay muchos ceros, no hay problema. Los modelos zero inflated o negative binomial, no pasa nada, pero muchas cosas se pueden hacer. El problema es que al final no es imposible y la actualización de estadísticos, analistas en el mundo del fútbol ha cambiado totalmente, pero necesita un proceso de maduración y sobre todo de cultura. Otro punto, otro rol importante en el análisis es el bioestadístico deportivo. El bioestadístico deportivo se preocupa por la salud de los atletas.
por las lesiones. Hemos visto ahora con el COVID, parece que hayamos descubierto qué es la epidemiología. Ricard Pruna, médico del Barça, Haglund, Waden, hace muchos años que nos hablan de la prevención de lesiones. Cada 4 años hay el mejor congreso de prevención de lesiones en el mundo, que es el de la IOC en Mónaco, donde hay los top académicos de la prevención de lesiones. Ahí puedes intentar entender qué está pasando a nivel científico. Y también hay cada vez más médicos de equipos que realmente hablan de implicaciones prácticas. La maduración ha sido increíble. El gap que siempre ha habido entre académicos y profesionales del deporte está cambiando. Pero sobre todo tenemos que saber dónde tenemos que ir. El bioestadístico deportivo, ¿qué puede ayudar? A intentar mejorar, hacer buenas preguntas, a pensar de forma diferente teniendo en cuenta el diseño. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ostras, en Australia van un poco más avanzados? No, no van más avanzados, pero tienen una asignatura que se llama epidemiología que te llega a entender cómo puedes hablar con un médico cada día sobre la prevención de lesiones. Esto es clave, porque cuando te habla de odds ratios, te habla de incidencias y tal, tienes que ser como el ABC, como si multiplicaras 2 por 2. Esto es cultura cívica. Y si tú te dedicas al load, a las injuries, etc., la epidemiología tiene que estar presente cuando tú estás cada día hablando de lesiones y estás cada día con un médico del deporte y estás reportando los datos. Entonces, si os fijáis, estas 3 líneas del bioestadístico deportivo coinciden con Introduction, en un artículo científico, Methods y Results. Aquí pusimos un infográfico donde realmente explicamos que para ser un bioestadístico deportivo hay que entender un poco salud pública, medicina, metrics, sports science, y nos encontraremos con problemas. Monitoring systems, big data, innovation, communication, equipos de multidisciplinaridad y prevención. Incluso tenemos ya en los Wizards alguna doctora en bioestadística liderando los análisis. Es conocimiento. Está poniendo un poco de orden. Katherine Evans. ¿Y dónde estamos nosotros? Los Sports Scientists. He oído alguna charla de aquí de hablar de los Sports Scientists. Los Sports Scientists a veces parece como un data science, parece un buzzword. ¿Dónde nos situamos? Me acuerdo hace unos años en el Barça que hicimos una charla y hablamos un poco de todo esto. Habían analistas de Sports Science de campo y más de fuera del campo. Y me acuerdo que Casamitjana estaba también, David Casamitjana, estaba Antonio Gómez, y había un poco de discusión sobre esto. Hay muchos perfiles, Strength and Conditioning Fitness Coach, Epidemiologist, Strength and Rehabilitation Coach. En Australia, esto es lo que ponen en las noticias. Pero nos falta un poco más. Parece que nosotros somos, los Sports Scientists, solo estamos en Load Management and Technology. Aquí tenemos a Sam Robertson, uno de los mejores Sports Scientists en Australia. Imaginad que salimos alguno de vosotros en la televisión vasca. Igual es necesario explicar qué es Sports Science para evolucionarlo. ¿Y cuántas veces tenemos que dar las gracias también a gente que ha intentado pensar de forma diferente y nos está ayudando en el mundo del deporte? Siempre digo una cosa, Pau Gasol arrastró a otros, ¿no?, a ir a la NBA. Pues igual estos está arrastrando al próximo, que igual sois alguno de vosotros de los estudiantes que estáis aquí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces son 3 patas: Load, Data Science, Sports and Exercise Medicine. Muchas veces oímos hablar de monitoring, workload, external load, internal load. ¿Qué diferencia hay entre estos términos? O, por ejemplo, Data Science, Statistics, Epidemiology, Injury Prevention. Pero nos falta un poco que education. Nos falta educación, poner orden, saber diferenciar todas estas palabras. Este es un artículo que promoví hace un tiempo y tenemos mucha gente trabajando. Y el Sport Scientist lo comparo un poco en plan broma con el alero. El alero puede estar más cerca a la pivot o pivot, pero también con los exteriores. Los Sport Scientists estáis en una situación privilegiada y a veces no privilegiada. ¿Y qué tendríamos que hacer antes de empezar a hacer los análisis? Hemos pasado de observación, reportar ideas, reportar mucha información, pero tenemos entrenadores que nos pueden dar mucha información y crear muy buenas preguntas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos nos estamos dando cuenta que igual los contrastes de hipótesis
o el p-value y muchas cosas no nos sirven de nada día a día. Y nos sirven otras cosas que tienen mucho más impacto, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo creo que es más importante, el PPDAC. El PPDAC es el método científico a nivel de industria del deporte y es clave día a día. Yo he trabajado en equipos de departamento de Data Science, por ejemplo, en el fútbol con Barcelona, y siempre había un problema. La gente está obsesionada en obtener datos y aquí solo se ha hablado de datos, datos, datos y análisis. Para mí, datos y análisis no tiene ningún sentido, nada. La clave es el problem y el plan. Este es el ciclo. Este es el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no hay un problema real y no hay una buena pregunta, ¿por qué tenemos que avanzar? Yo he visto delante mío compañeros en el Barça trabajar con datos, programando Python, lo que le ha dicho el analista o lo que le ha dicho supuestamente el entrenador. Pero no gastes tiempo. Si esta pregunta no está mal hecha. Hasta que no esté bien hecha, no trabajemos. Y hay que preguntarse no solamente con el plan, el diseño. ¿Cómo has cogido estos datos? ¿Son válidos o no son válidos? Vete a correr. Vete a tomar un café. Esta es la verdad. Esto es un problema que tenemos. El PPDAC lo tenemos que interiorizar. Es un ciclo de la vida. Y mucha gente está obsesionada con data, análisis. Pero podemos hacer ciclos y nos podemos hacer muchas preguntas. Pero hay que madurar mucho el problem y el plan. Y nos tenemos que trabajar en este sentido. Para hacer buenas preguntas, me preguntaréis ¿cómo? ¿Vale? Pues hay muchas técnicas. Por ejemplo, en salud hay la estrategia PICO, pero hay muchas más. PECO, SMART, Finer, Spider, ¿vale? Esto podemos incluso ayudar al técnico o al entrenador a madurarlo, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos preguntas, muchas veces hablamos de asociaciones y nos quedamos muy bien. Pero las preguntas pueden tener un perfil mecanístico de lesión, o pueden tener una pregunta descriptiva, o pueden tener una pregunta predictiva, o pueden tener una pregunta causal. Aquí alguien ya ha hablado de how, who, why, pero estas preguntas te conducen a tipos de preguntas si es más predictiva, causal o, por ejemplo, ya más descriptiva. ¿Y qué tenemos que intentar vigilar? Siempre, esto es los problemas éticos. Hay que asegurarnos de que la calidad de los datos sea muy buena, minimizar los sesgos, hay que estudiar los sesgos. Si tú estudias sesgos, serás un buen analista. Si no, no serás un buen analista. Ya os pongo la web. Después, considerad la amenaza de la validación y promover la educación de statistical thinking y aceptar la incertidumbre. Estos puntos son claves. ¿Y a dónde nos lleva? A meta-research. Y me diréis, Martí, ¿de qué me estás hablando? Meta-research. Yo he venido aquí a hablar de otras, a escuchar otras cosas. Pues Franco Imperiseri, que no sé si lo conocéis, en el Instituto de Investigación de Deportes de Australia, está fichando a meta-science, a meta-researchers. ¿Qué es esto? No lo había oído nunca. Pues se dedican a estudiar la ciencia sobre la ciencia. Hay solamente 6 centros en el mundo que se dedican a que estas cosas que vemos, artículos científicos de mucho impacto y que a veces no sabemos discernir si están bien hechos o no están bien hechos a nivel metodológico, pues entrenan para ello, intentan educar en este sentido. Esto es increíble. Y en el mundo del deporte, en Australia, ya se han anticipado. El mundo del deporte, la clave es anticiparse. Ya lo veo con Ricky Rubio, me acuerdo cómo robaba las pelotas, ¿vale? Pues en la ciencia del deporte pasa igual. Y el meta-research es esto. We need less research, better research, and research done for the right reason. Y igual necesitamos meta-researches en nuestro mundo del deporte y todavía no lo sabemos. Pero ya nos falta poco. Ya acabo, ¿eh? Y por último, muy rápido, desde mi punto de vista, el pensamiento estadístico y el pensamiento computacional nos pueden ayudar a tomar muchas decisiones, pero siempre con un contexto del deporte práctico, ¿de acuerdo? Mi experiencia, ¿no? Como Data Science en el Barça, pues lo que hice al final es educar, ¿vale? Es decir, hay muchos fisios, muchos preparadores físicos, muchos analistas, muchos managers y muchos entrenadores ahí, que nos costó mucho a saber qué era estadística para todos vosotros y cómo hacer una buena pregunta. Y esto hay que intentar ayudar al problem y al plan. Y básicamente, después los médicos sí que igual tienen una cultura un poco más fácil, ¿no? En este sentido. Y después vimos que teníamos que trabajar también con un grupo más grande, los analistas de campo, ¿vale? Los teníamos que ayudar un poco de pasar de video analyst a quantitative analysis. Y por último, un poco mis contribuciones, lo que me han ayudado también es que a veces tú puedes trabajar como académico y también como profesional. Hay lo que se llama información que tienes que contestar a
corto plazo, medio plazo o largo plazo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trabajar en los Memphis Grizzlies me ayudó mucho, ¿vale? Sobre todo con Tony Caparrós, porque vimos un poco qué querían realmente. Cuando hacíamos reports del external load y las injuries que podíamos tener día a día, al final me di cuenta que yo, por ejemplo, hacía un report de 60 hojas, pero Tony al final tenía uno de 5. Y al final el manager de arriba de todo decía, hey, pásemelo por el móvil una imagen, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que una imagen al final te faltan detalles. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Pero nos ayudó mucho a cómo trabajar a corto, medio y largo plazo. Y evidentemente me encantó también conocer a algún médico como Gil Rodas, porque Gil Rodas trabajaba con el equipo de baloncesto, iban al autocar y los jugadores como Ricky, Jordi Trias o otros, Vipin Michael, decían, ¿pero qué estás haciendo? Pues realmente él tenía siempre preguntas y tenía su Excel ahí con su información. Y veía que, ostras, igual últimamente las lesiones son más musculares que no articulares, ¿no? Pues es una pregunta que parece tonta, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Estas 6 temporadas, ¿qué está pasando? Y a veces estas preguntas se pueden intentar implicar tanto en el contexto de día a día como a nivel académico. ¿Y qué me pasó una vez en el Barça? Me dijeron, oye, tenemos problemas de tendinopatías. ¿Podemos hacer un machine learning, una predicción de todas las tendinopatías del Barça? Y yo le dije, oye, ¿por qué quieres hacer predicción? ¿Tienes las tendinopatías? Hacemos una foto descriptiva primero de todos los jugadores según los equipos, de los diferentes equipos, y después, si quieres, ya haremos otros. A veces, lo más importante no es la técnica machine learning, predecir. Primero, intenta ver el comportamiento y hacer una foto descriptiva. Y por último, a otras contribuciones es esta, por ejemplo, de ver la salud de los atletas. Larry Bird hizo una vez en las noticias, dijo con su mujer que estaba preocupado porque realmente veía pasear en la calle pues a jugadores que no eran más altos, los más altos ya no se los encontraba. Dio a entender que igual la altura tenía una relación con la mortalidad en los jugadores que habían pasado en la NBA. Ya hemos hecho estos trabajos, estamos ya acabando uno y ponemos a disposición de toda la asociación de jugadores de la NBA, abierto, los datos los podéis encontrar, de todos los jugadores que han jugado alguna vez en la NBA, sus datos antropométricos, cuándo han muerto, su esperanza de vida y se puede reproducir todos los análisis con los scripts de R y tal. Free transparency. Y ahora estamos ya con las causalidades de muerte. Ya hablaremos de todo esto. Y por último, la educación. Soy un pesado, ¿eh? La educación. He visto cómo fichan a jugadores en el fútbol con un radar plot. No, por favor. Aquí explico los problemas del radar plot. Hay mucho dinero en juego. Y aquí también hablo de la educación. ¿Qué utilizó? ¿Python o R? Ya hablaremos otro día de esto. Mi última diapo. En el mundo de Sports Analytics hay Basic Statistics, Data Literacy, Maths, no, hay que comer. Programs, Visualization, Communication, Sports Science, Ecological Physics. Hay que ir aquí. Hay que educar. ¿Ok? Y como decía el mejor estadístico del mundo, dice esto. El mejor estadístico del mundo dice esto. No, ni cursos de Udemy, ni cursos de MOOC, ni másters y tal. La estadística, si el mejor estadístico dice esto, quiere decir que la estadística es una pasada. Tenemos que aprender cada día. Tenemos mucho que aprender todavía. Y ya está. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Perdona, ¿eh? Muchísimas gracias, Martí, por tu charla. Muy interesante y me interesaba mucho. El tema es que si no, mi compañero Iñaki me va a matar, que tiene que entrar aquí a mesa redonda. No, yo es que tengo un problema porque yo soy muy pasional y claro, no. Yo 45 minutos estuve muy preocupado con 45 minutos, pero bueno, ya. Pero bueno, está bien. Me parece a mí que es importante también que nos apasionemos con lo que hacemos. Con lo que hacemos y ver cómo ha sido el día de hoy, ¿no? Aprovecho también a dar las gracias a los ponentes anteriores. Yo creo que sois apasionados y se nota. El día de hoy se nota un montón. Y bueno, esta charla ha sido, yo creo, como ha dicho también Maite, pues la guinda de las jornadas, ¿no? Estamos hablando de datos, los datos hay que analizarlos y cómo los analizamos, ¿no? Y yo con mi compañero después a veces decimos, es que el tema es saber aquí cómo torturar los datos.
hay que torturarlos. O sea, a veces con un análisis no va y tiene que ser tu análisis a veces. Entonces es igual porque no tenemos la técnica para analizarlo. Entonces yo creo que ha sido muy interesante. Y luego estoy de acuerdo contigo en el diseño. Vale, perdón, ahora mejor. Y que estoy también de acuerdo contigo en el diseño porque ahora, claro, surgen miles de aplicaciones que nos dan los datos rápidamente y se nos olvida un poco el diseño, ¿no? El diseño da igual si estamos hablando de metodología o el diseño de test. Vamos a medir 30 metros, pero realmente mide 30 metros o mide 30,5, 31. Entonces, claro, yo creo que se está perdiendo un poco la parte, vamos a decir, de metodológica pesada, ¿no? De revisar, de ver si realmente estamos haciéndolo, ¿no? Entonces ahora es con la aplicación que me lo da rápido, que genial, y ahora quiero que alguien me lo analice rápido también. Entonces, bueno, de verdad que me ha parecido muy interesante. No quería chafarte ahí en este, pero no. Y bueno, vamos a ver si hay preguntas en la sala. Y si no, también dejaré para la mesa redonda. Eso sí. ¿Alguna pregunta? Sé que nos ha dado mucha información. Nos ha hecho ver también nuestras carencias, porque al final es verdad que nosotros en estadística muchas veces estamos bastante limitados. Y yo cuando os oigo me gusta, porque al final dices, claro, si es que hay otras formas de analizarlo, igual es que no lo estamos viendo. Bueno, yo creo que no estamos tan mal. Sí, eso ¿Es así? Sí. Yo creo que no estamos tan mal. Un problema inicial es siempre el complejo. Muchas veces he oído hablar, no es que yo no soy de números, no, es que esto no es un tema de números, es un tema de sentido común muchas veces, porque al final la gente lo que quiere es cosas muy rápidas, quiere impresionar. La vida no es impresionar, tenemos atletas que igual su vida está en juego, o sus lesiones, o al final entrar la pelota es lo más importante, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que es mucho más simple que todo esto. A veces es intentar ver los peligros o las cosas que hacemos mal. La American Statistical Association explicó lo que no es el valor P, no lo que es el valor P. Porque si tú te das cuenta de lo que no es el valor P, hay unas 6 recomendaciones que os invito a leerla, es brutal. Porque al final la gente parece que ve un valor P y es ya malo. No, es que esto no es así. La vida, sobre todo en el mundo médico y en la vida en general, intentamos dicotomizar mucho. Si es Machine Learning o no es Machine Learning. Si es, pues yo qué sé, si es Small Data o Moderate Data. Al final, tenemos que vigilar en dicotomizar muy bien esto, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que tenemos tanta información, ¿no? Pues con técnicas no supervisadas inicialmente, como puede ser de clustering y tal, pues las técnicas de clustering, aunque me suene el K-means, igual el K-means no es la técnica más adiente a mis datos, ¿no? Y tenemos que intentar cambiar todo esto. Tenemos que intentar hacer buenas preguntas. Pero buenas preguntas no solamente los estudiantes, sino también los profesores. Los profesores tenemos mucha, no culpa, pero sí que tenemos que intentar cambiar estos modelos. Hay que cambiar el chip. Pero ¿qué pasa? Que después tampoco no nos dejan algunos profesores. Pero realmente es importante cambiar la forma, porque si vamos diciendo que han cambiado mucho la tecnología, la visualización, pero nosotros no estamos cambiando la forma de educar o incluso los estudiantes se lo están creyendo todo, esto no es bueno, ¿de acuerdo? Y lo que decía, es bueno pues cada persona con su experiencia, ver pues en un equipo qué pasa, ¿no? Yo cuando vi en la NBA que habían 6 australianos a mi lado, Sport Scientists, que bueno, parecía que eran unos cracks y solamente copiaban lo que hacía Gabbett y básicamente también lo que hacían otros equipos, vi que, por ejemplo, igual de las 40 variables que recogían, igual solamente había 3 que no tenían ruido. Y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces tenemos que intentar cada uno pensar y sin vergüenza, es decir, tú mismo puedes intentar pensar y actuar como puedas. Hay que dar un paso adelante a nivel de educación y siempre con humildad. Yo hay muchas cosas de estadística que no sé y siempre lo he dicho en voz alta y no pasa nada. O sea, al final podemos aprender. Tenemos mucha información en Internet, pero a veces parece que lo tengamos que saber todo. No, yo hay muchas cosas que no sé. Pero la clave es moverte por pasión, por ilusión. Aquí hay gente que tiene muchas ganas de trabajar en el mundo del deporte a nivel profesional o no, ¿vale? Es igual. Y de diferentes maneras. Pues realmente hay que intentar con ilusión y trabajo hacer lo que se pueda. Con estadística, sin estadística y si no, pues con equipos, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta? Pues, no sé.